Ok, capítulo 3 tiene como título Guía Matrimonial. Dice, por mi experiencia y trabajo de muchos años con parejas que vienen a aconsejarse conmigo sobre problemas relacionados con la paz hogareña, observaré claramente que aunque cada pareja es un mundo aparte por sí misma, con su pasado, sus distintos problemas y condiciones de vida, hay algo en común en todos los casos: la falta de educación referente a cómo vivir en pareja. Hay muchos que nunca recibieron educación alguna sobre la paz en el hogar y muchos otros que sí la recibieron, pero no correctamente. Yo puedo sola. Aparentemente, ¿cuál es la causa por la que la mujer no busca guía para la vida matrimonial? La causa es que hay mujeres que piensan que el matrimonio es algo simple para el cual no se necesita educación alguna. Ellas dicen, ¿qué hay que aprender? ¿Acaso mis padres recibieron alguna guía sobre la paz conyugal? ¿Acaso yo no soy lo suficientemente inteligente que necesito que me expliquen cómo vivir con mi esposo? Tal como todas se casan, se arreglen y aprenden a vivir junto a su marido, también yo aprenderé. Quien piensa de esta manera considera que la relación con el esposo es igual que con el resto de la sociedad. Y así como con el resto del mundo no se necesita una guía especial para relacionarse, tampoco se le necesita en la vida matrimonial. Pero eso no es cierto. Para el matrimonio se necesita una guía clara y bien detallada por varios motivos. A. Debido a que en la vida matrimonial hay muchos preceptos muy importantes y valiosos que llevar a cabo, la mala inclinación quiere impedir su cumplimiento, ya que de ellos depende la paz en el hogar. Por eso se necesita aprender muy bien los caminos para poder sobreponerse de la mala inclinación que solo quiere arruinar la paz conyugal. B. Por la diferencia fundamental que existe entre el hombre y mujer, que muy pocos entienden su importancia y cuánta atención se les debe prestar. Por ejemplo, la mala inclinación del hombre es muy distinta a la de la mujer. Además, la manera de pensar de cada uno de ellos es muy diferente, tanto como su sensibilidad y sus sentimientos. Bueno, por eso es muy importante una guía antes del matrimonio, ¿verdad? Porque muchas personas no saben ni tienen la mínima idea de lo que es un matrimonio. O sea, la mayoría de personas que llegan a casarse piensan que a la hora de construir un matrimonio puede llegar a ser la misma persona y no entienden ese gran reto que van a tomar al, al llegar a compartir con una persona que está diseñada totalmente diferente a como es la persona. Entonces a, va a necesitar entender, comprender muchas cosas que conllevan en el matrimonio, de cómo acoplarse, de qué es lo que deben aprender de cada persona para poder entender cómo piensa la otra persona, que no piensa como yo, que no actúa como yo, y así la otra persona igual con la mujer. Entonces, por eso es que es importante que en un matrimonio no es como uno se relaciona con demás personas, con amigos. Uno puede acoplarse a los amigos que son relaciones similares, pero en un matrimonio ya es acoplarse a una persona que es totalmente diferente a uno. Y muchas personas llegan al matrimonio pensando que la persona va a actuar igual que él, que va a pensar de la misma forma, y a veces cuando no se da eso, la persona quiere imponer sus pensamientos, sus actitudes y que la otra persona actúe de la misma forma, sin entender eso. Este, Vamos a ver, dice, el creador
En pareja, los opuestos. Por lo tanto, a los miembros de la pareja, que son siempre dos polos opuestos, Yahweh junta de tal forma que uno pueda completar lo que le falta al otro y viceversa. Aunque las diferencias entre ellos sean muy grandes y aparentemente son la causa de su falta de paz matrimonial, de hecho son solo para su bien. Con todo, es muy difícil convivir con alguien cuyo comportamiento es muy distinto de lo apropiado según nuestra opinión, incluso si es solamente para poder completar lo que nos hace falta. Por ejemplo, una mujer que es fácilmente doblegable mientras un esposo es muy estricto y firme, esa cualidad del esposo es muy buena para su esposo, ya que la protege de aquellos que quieran aprovecharse de su buen corazón. Al compartir la vida con alguien que tiene esa cualidad, ella aprenderá que hay momentos en que uno debe mantenerse firme en lo suyo. Aquí hay algo muy importante que mencionar, por eso es importante pedirle al Padre, bueno, aquellos que están en oración por pedir un esposo, que sea la persona que el Padre diseñó para, para uno, ¿verdad? Porque la persona que, todas las personas somos diferentes, ¿verdad? El Padre nos diseña con dones diferentes, con pensamientos diferentes y también de acuerdo a lo que el Padre sabe que vamos a vivir en nuestra vida, esa persona que el Padre creó para nosotros va a ser el complemento, el que va a encajar con uno, no es cualquier otra persona, no es cualquier otro hombre, es la persona que Yahweh creó para nosotros. Entonces, lo que a mí me hace falta, esa persona lo va a tener y lo que a él le hace falta con mis actitudes o con mis cualidades, yo se lo complemento a él. Entonces, es necesario que sean las personas que Yahweh puso para que sean esposos, porque así se van a complementar y se van a hacer como el cuerpo, que es un organismo, que todo funciona junto y se van a complementar. Dice, por otra parte, también el esposo logra beneficios de la cualidad de su esposa, porque siendo ella mucho más flexible, le obliga a no ser tan estricto con lo que quiere, ayudándole a aprender a veces a renunciar a sus deseos y darle también al otro lo que necesita. Todos estos dos polos opuestos, la debilidad de la mujer frente a la firmeza del esposo puede llegar a complementar cada uno de ellos la falta del otro, a pesar de la dificultad de aceptar el opuesto carácter del cónyuge. Eso también tiene que ver mucho con lo que vimos cuando, cuando leímos lo de las cualidades del alma, que hablaban, eso lo hablaban en persona, que cuando digamos una persona es muy, por ejemplo, derrochador, que explicaba Cores, entonces esa persona tiene que llegar o sea, cuando llega al extremo de ser derrochador, tiene que aprender a llegar al extremo de ser tacaño y así llegar a un equilibrio. Aquí sea como viendo a la persona como en el matrimonio. Si el esposo derrocha mucho y la esposa es tacaña, uno le va a llegar a enseñar al otro a no ser tan tacaño y a la otra persona de no derrochar. Entonces van a llegar a un balance. Uno le enseña hasta que lleguen los dos a un balance para que no sean ni derrochadores ni tacaños. Entonces tiene que ver mucho también con esa cualidad y cómo lo vemos más de que si somos una sola persona, este, podemos los dos y por eso es importante el complemento de que sea la persona que Yahweh puso para uno porque la otra persona va a traer la cualidad contraria a la que uno tiene. Dice, lo anterior es cierto y exacto para todos los aspectos de la vida, como en la crianza de los hijos, cuando, por ejemplo, la mujer tiende suele enojarse mucho y en cambio su marido nunca se enoja, aunque por un lado pueda molestar a la mujer que su marido nunca castiga o sube el tono de su voz, por otro lado, si no fuera que su marido tiene esa cualidad, ella podría destruir la casa con su ira. Cuando ella se esfuerza por aceptar la cualidad de su esposo,
Esto lo completa y así también aprende a dominar su enojo. Entonces, la mujer cuando este, tiende a enojarse mucho con los hijos y el esposo es un poquito más apacible, la mujer llega a aprender de esa cualidad de su esposo, entonces llega a un equilibrio de contenerse, a llegar a castigar a sus hijos, ¿verdad? Porque digamos, en este caso es como si la mujer llevara juicio al llegar a castigar y el esposo la misericordia, entonces ella aprende la misericordia que tiene el esposo sobre sus hijos y llega a un equilibrio, porque, ¿verdad? Todos necesitamos juicio y también misericordia, pero aquel que no castiga a su hijo no lo ama. Entonces no siempre vamos a ser misericordiosos, sino que tenemos que también tener juicios y ser rigurosos. Entonces hay que llegar a ese equilibrio de que cuando tengamos que tener misericordia lo hagamos y cuando tengamos que ser justos y castigo lo tengamos que hacer también. Dice, obviamente también ese esposo que no es irascible, le es muy difícil mirar la ira de su esposa y hasta le amarga terriblemente ver cómo ella hace sufrir a los niños por algo insignificante que se podría solucionar simplemente. Pero la verdad es que pero la verdad es que que es solo para su bien, porque cuando acepte esa cualidad de su esposa, aprende de ella a estar más alerta y colaborar más en la educación de los hijos y no ser tan apático en lo que debería hacerlo. Y así existen innumerables ejemplos más en distintos aspectos. Aunque el esposo tacaño y su esposa derrochadora, que es el ejemplo que ahora di, le es difícil aceptar la personalidad del otro. Esto los completa. Él aprende a no ser tan tacaño y ella aprende a no derrochar. Un hombre que hace actos de bondad y una esposa que solo piensa en sí misma es una situación muy difícil, pero pero es eso mismo lo que les complementa hasta llegar al punto intermedio. Ese punto intermedio es donde hay que llegar, como cuando uno pone una balanza y pone las dos pesas, que las dos se equilibren, a ese punto hay que llegar. Vemos entonces que las cualidades de cada uno son buenas, aunque les sean difíciles de aceptar a la pareja. Si piensas que tienes razón en tu forma de actuar, no cambiarás hasta que tengas a tu lado a una persona completamente diferente. La pareja que se esfuerce y aprende a vivir cada uno con lo opuesto del otro, a pesar de la dificultad, logrará llegar a la perfección de cada uno de sus miembros en particular y de su matrimonio en general. Debo triunfar. Otro motivo por el cual las mujeres no buscan una guía para lograr la paz en el matrimonio se debe a que creen que el éxito en la vida social y el éxito en la vida de casada es el mismo, pero no es así. La verdad es que la diferencia es muy grande, porque mientras la mujer está soltera y no sabe cómo vivir en sociedad, las consecuencias no son tan graves ya que solo ella es la damnificada. Sin embargo, cuando la mujer no tiene éxito en su matrimonio, sufre consecuencias mucho más graves y de los daños sufren también todos los allegados a ellas, su esposo, hijos y padres. Este caso, digamos, se da cuando una mujer no tiene éxito, digamos, como madre, que hay muchas madres que fallan en muchas cosas, eso deja huellas en los hijos y a veces los hijos van creciendo con eso que se pueden ver, ¿verdad? Como maldiciones generacionales, que el enemigo, ¿verdad? Se aprovecha para plantarlo en los corazones de los hijos y los hijos van arrastrando con todo eso. Entonces va siendo un fracaso como para la madre, como para sus hijos, lo van arrastrando hasta que, ¿verdad? El padre llega y corta con todo eso. Dice, pero los daños no quedan solo en la familia. Los hijos que sufrieron las consecuencias las llevan con ellos un largo tiempo, lo que genera dificultades en afrontar la vida. Y la mayoría no logra tener un matrimonio exitoso.
Y así una cosa provoca la otra y se provoca un profundo daño por generaciones. Elohim no lo permita. Un, cor- un, un curso educativo profesional. La vida matrimonial no es algo que viene naturalmente. Sin un profundo estudio hay errores interminables que se podrían evitar con una guía adecuada. La misma excusa que tienen algunas mujeres, que ellas no necesitan una guía para vivir con sus esposos porque son inteligentes, es errónea. La paz conyugal no es algo que dependa de la inteligencia, sino solo de estudio. Una persona no espera ser médico sin haber estudiado muchos años en la Facultad de Medicina. Sin el estudio apropiado, entiende muy bien que sabe muy poco de medicina y no lo atribuye a su falta de inteligencia. Así es en la vida matrimonial. La falta de conocimiento no está relacionada con la inteligencia, sino con la falta del estudio apropiado. Y vea cómo tiene que ver con sabiduría, el aprender todo eso. Y de la sabiduría viene la inteligencia. Entonces, primero hay que adquirir sabiduría para adquirir inteligencia. Entonces, uno no se puede procurar ser inteligente en todas las cosas si no lo ha estudiado de antemano. Eh, Voy por ahí un poco de humildad, Juanita. No, en donde dice estudiar y cumplir, ¿no ves que no se nota el subrayado? No. Ya, sí, ya lo Ok, vi. perfecto, perfecto. Estudiar y cumplir. Más allá de la cuestión de las diferencias fundamentales entre el hombre y la mujer, el marco matrimonial incluye una serie de preceptos que deben ser aprendidos a fondo. Aquí un buen ejemplo. Toda mujer entiende que para cuidar el apartado día del Shabbat se necesita estudiar todas las leyes correspondientes. Sin embargo, el cuidado del Shabbat, aunque esté pleno de detalles y cosas que hay que tomar en cuenta, contiene leyes simples y claras. Tal y tal cosa está prohibida, tal y tal cosa está prohibida, etcétera. Pero por otra parte, los preceptos relacionados con el matrimonio son aún más complejos, ya que abarcan numerosas leyes y preceptos que dependen de las intenciones del corazón. Por ejemplo, prestar atención, entendimiento, humildad, temor a Yahweh, recato, pureza, amor, dadivosidad, bondad, compasión, etcétera. Está bien claro que para cumplir todo lo anterior como es debido se necesita tanto mucho estudio y guía práctica como oraciones y ayuda del Padre. Leyes de tráfico. En el matrimonio, como en la conducción de un automóvil, las mismas vidas del marido, de la esposa, de los niños y otros miembros de la familia están en juego. Por lo tanto, es necesario para la pareja aprender las señales de tráfico y las leyes de tráfico de su vida conyugal. Después de todo, ¿cómo puede esperarse de la esposa siendo una mujer entender qué pasa en el corazón de un hombre? ¿Cómo puede esperarse ser consciente de sus dificultades y de los desafíos con los cuales él se enfrenta? La mujer debe aprender cómo convivir con su esposo y evitar innecesarios errores. Una vez estudiadas, estas leyes son muy simples para cumplir, tal como es simple para un conductor saber que tiene que frenar ante un semáforo con luz roja o no transitar por una carretera por lo que está prohibido hacerlo. Eso más que todo quiere decir que, por ejemplo, ya cuando usted llega a conocer, digamos, las debilidades de su esposo, que tal vez se le moleste, no sé, el ruido o cualquier cosa, que es como una ley para él, ¿verdad? Que el ruido lo molesta, entonces usted tiene que, ya conociéndolo a él, evitar de hacer ruido o en cualquier aspecto, digamos, por ejemplo, en la comida, que no le gusta comer tal alimento, entonces usted sabe cuál es la ley de él, que ese alimento él no lo come, entonces obviamente para agradarle como esposa y para hacer algo que a él le agrade, le va a cocinar de todo menos de ese alimento. Es conocerlo a la persona y evitar que hayan
cosas que no agraden. Un poco de humildad. A pesar de todas estas explicaciones, todavía son muchas las parejas que evitan buscar la dirección y el consejo. Estas parejas están ocupadas solo en los preparativos materiales de la boda, encontrar un lujoso salón de fiestas, una buena orquesta y un fotógrafo profesional. Solamente después, cuando comienzan los conflictos y solo aquellos que tienen un poco de humildad deciden recibir una guía para su matrimonio. Hay matrimonios que a pesar que tienen grandes conflictos en su vida matrimonial, deciden quedarse con su soberbia y siguen pensando que saben cómo llegar a la paz matrimonial por sí solos. Las consecuencias amargas que produce dicho orgullo son muy duras. La conclusión obvia es que la responsabilidad de la pareja hacia ellos mismos y hacia todos los que los rodean es saber que la paz en el hogar es el trabajo principal en sus días y para eso hay que recibir una guía apropiada. De hecho, eso mismo es el objetivo del libro que mantiene en tus manos, darte las herramientas y revelarte la sabiduría femenina con la que puedes llevar a cabo tu misión en la vida. De verdad no importa quién es el culpable, que no haya armonía en el matrimonio. Supongamos que el marido es el que necesita una mayor guía. Igualmente la conclusión es que los dos tienen que recibir orientación. Como lo había comentado la vez pasada, ¿verdad? Como uno es una sola persona, aunque sea el marido que falle, es parte de uno que está fallando ahí. Y los dos es como si estuvieran fallando. Si la esposa le dice al marido que solo él necesita una guía, él no lo aceptará. Por eso debes asociarte con él y decirle lo estudiado en este capítulo del modo siguiente. Querido mío, sabemos que hay muchas cosas en la vida que necesitan estudio y orientación, especialmente en las cosas en las que depende la vida, como ejemplo en medicina. Si uno no estudia medicina y quiere ejercer como médico, puede llegar a matar a una persona y así en todos los aspectos de la vida. Lo mismo en la vida de pareja. Seguro que es algo que necesita de mucho estudio. No tenemos que avergonzarnos de recibir una guía matrimonial. Es solo, e- eso solo nos podría ayudar. Uno de los caminos para recibir la guía adecuada es que el esposo estudie el libro en el Jardín de la Paz, como lo comentamos al principio, ¿verdad? Que es el libro dirigido a los varones y la mujer este libro. Y entonces con ayuda del creador, una vez que reciba la guía matrimonial compatible con ellos, merecerán la paz en el hogar y la más hermosa vida juntos.